además de los dolores que me desesperaban porque me limitaban a hacer cualquier cosa. Me sucedió que yo decía que las piernas se me desaparecían, o sea que fue todo en aumento hasta volverme incapaz. Mis hijos y mi nieto averiguaron. Previo a eso yo había consultado a varios neurocirujanos en Guatemala, pero yo no tenía consuelo, no tenía mejoría. Entonces, así fue como supimos de unas personas de Guatemala que se habían venido a operar con el doctor Clavel. Podría decir como dijo uno de los pacientes que me recomendó el instituto, ellos se operaron en Barcelona, que le operan a uno también el carácter, porque toda un tiempo con dolor de día y de noche y sin ver ninguna solución es muy triste. Entonces yo sentí que eso fue la primera ganancia de esta operación. Pues como yo ya soy viejita, sé de barreno y de tornillos y todo eso. Entonces estos tornillos dentro de mi cuerpo, no, ¿verdad? Pero lo que me obligó es que empecé a sentir dolor en la columna, que ya lo había previsto el doctor, porque lo que yo necesitaba era la segunda operación de un solo, la primera y segunda. El profesionalismo con que tratan estas heridas y lo que uno necesita. Empezando desde las enfermeras, las supervisoras, supongo, por el uniforme, los doctores y todo, también tienen un cuidado muy cercano con uno y muy puntual. Una intervención de estas influye en la casa, en el esposo, en los hijos y económicamente también. Yo tenía vergüenza de decir, como aquellos niños que se golpean o se ensucian su ropita, ¿verdad? Porque yo estaba bien y yo cuando algo se descompone miro cómo se compone, incluyendo la columna. Y estaba dejando ya pasar un año del dolor y del accidente. Entonces ya mis hijos y mi esposo me dijeron, no, ya no es justo que siga sufriendo. Total que estuve buscando ayuda en Guatemala y lamentablemente ya acostumbrada yo a esta bondad de todo lo que hay aquí, ya pues no sentía la misma confianza. La primera, la segunda y en esta tercera sí veo que ha sido una cosa global. Se va a componer todo mi cuerpo porque también habíamos visto otras personas operadas que quedaban con efectos secundarios muy feos. Entonces siempre uno pensando en lo mejor, eso escogimos. Y esos miedos que existen de que se va a quedar uno sin caminar, de que se va a quedar con la herida abierta, que si es diabético mejor se va a morir, eso no es cierto. Porque yo en estas cirugías la cicatrización ha sido excelente debido al protocolo que debe llevar el doctor, ¿verdad?